Claro, es que esto puede servir para el bien, y está de hecho ya sirviendo para bien. Hay modificaciones genéticas, por ejemplo, que evitan la ceguera genética o congénita. Pero fíjate, el problema es que cuando se emplee para el mar, para la guerra, tú piensas que ya desde el año 2010 China nos llevaba avisando que este nuevo campo va a ser fundamental para la guerra futura. Porque lo que estamos hablando de que uno de los objetivos de las grandes superpotencias es crear soldados modificados genéticamente. Y hay que pensar que para eso sí que no hay limitación de presupuesto cuando se trata de conseguir contante y sonante siempre, ¿no? La supremacía total. Y muchas veces estos inventos o descubrimientos, que son magníficos, por supuesto, para el ser humano, muchas veces lo que encubren es algo más, mucho más perverso, efectivamente, para utilizarlo para la guerra. Y además esto no es nuevo. Fíjate que ya en diciembre de 2019 nos dijeron científicos chinos, afirmaron científicos chinos, que ya habían conseguido crear híbridos o quimeras de mono y cerdo. También, en principio, para poder crear órganos que pudieran servir el día de mañana para ser trasplantados en humanos. Pero tenemos que pensar que puede haber algo más detrás, porque esto es una gran pelea para conseguir, en cierto modo, esos soldados transhumanos modificados genéticamente, o incluso armas biológicas que incluso puedan afectar a determinadas etnias o razas, a unas sí y a otras no. Y lo mismo que hay una guerra neumoral donde el objetivo es la neurona, hay una guerra biológica donde el objetivo claramente es la modificación del ADN. Y te quiero decir que incluso para tener soldados a los que se les ha modificado genéticamente, por ejemplo, que resistan de una manera muy especial a ciertas enfermedades, incluso al dolor, a las penurias del campo de batalla, pero también que afecten esas armas biológicas de manera negativa, obviamente, al enemigo, que le reduzcan sus capacidades, todas sus funcionalidades. Haciendo Estados Unidos tiene programas muy avanzados, como es el programa Jackson, que también va en esa línea. Pero efectivamente, mira, la doctora Rocío lo ha dicho muy bien, el problema es la ética. ¿Y qué es lo que sucede? Que se hace en países principalmente donde no tiene esos problemas éticos, donde no existe ningún tipo de regulación. De entrada, no existe una regulación internacional que abarque a todo el planeta. Es verdad que la tenemos en algunos países, como es el caso de Europa, por eso aquí no se realizan este tipo de experimentos y se realizan en otros países que no tienen ningún problema para realizarlos. Es tan importante China no tiene problema en realizar esto. No, en absoluto. Fíjate, es tan importante para China que en su último plan quinquenal presentado recientemente, uno de los pilares fundamentales es lo que ellos llaman las ciencias de la vida y precisamente la reproducción biológica. Fíjate qué importante. Es que lo que acaba de decir la doctora, que es trascendental, él está intentando crear esos supersoldados que tengan incorporados de manera de transformación genética virtudes o capacidades que tienen algunos animales. Por ejemplo, incorporado la capacidad radar que tienen, por ejemplo, los delfines, que tenga una mayor capacidad auditiva o olfativa que tienen algunos animales, y vemos que esto se puede conseguir. Y no sabemos lo que se está consiguiendo, porque si hay algo secreto es esto, y no sabemos lo que se está haciendo. Probablemente todavía esté muy en pañales, pero a lo mejor no, o a lo mejor puede ser que se consiga dentro de muy poco tiempo. Lo cierto es que hay algunos líderes mundiales, empezando por Vladimir Putin, que están avisando que estos soldados modificados genéticamente pueden llegar a ser más peligrosos incluso que las armas nucleares. ¿Por qué, coronel? Porque primero, se les puede modificar de tal manera que no tengan ningún sentimiento, que no padezcan el dolor, que no tengan ningún tipo de empatía con nadie. Y es decir, que si la guerra siempre ha sido inhumana, ahora sería mucho más inhumana porque sería transhumana. Otras cosas sí que por algo muy sencillo, porque estos países, como tienen tanto interés, lo que hablamos, interés abierto más el interés oculto, es que ponen todo el dinero del mundo para que se investigue. No solamente les pagan buenos salarios a los investigadores, sino que les dan todas las facilidades para investigar. Y para un buen investigador, más que el sueldo, lo importante es precisamente tener esos medios para poder conseguir lo que ellos es el objetivo de su vida. Esto pasa como en tantos otros aspectos. Los países pequeños y medianos desearíamos que existiera esa legalidad internacional y esa bioética internacional. ¿Qué sucede? Que los grandes países, las potencias que al final rigen los destinos del mundo, no tienen ningún interés porque son ellos precisamente los que lo están desarrollando. Tú fíjate que aquí hay otro campo del que no hemos hablado, que es que ahora mismo esa pelea que existe entre Estados Unidos y China por ser los primeros en colonizar con humanos tanto la Luna como Marte, es que esta modificación genética les viene fenomenal. Tú imagínate humanos que tuvieran capacidades potenciadas
que resistieran pues desde los rayos cósmicos o las dificultades que se van a encontrar en la vida en estos planetas, y no solamente eso, sino que tuvieran a su disposición, por así decirlo, en un congelador, todo tipo de órganos para podérselos reponer en caso de que sufrieran una enfermedad. Es decir, que la pugna que existe ahora mismo entre estas potencias hace que desarrollen este tipo, que podríamos considerar hasta barbaridades desde el punto de vista ético, incluso religioso, porque les interesa, y obviamente ellos no van a ser los que pongan ninguna legislación internacional, porque son los primeros que además que no la respetarían. Además, fíjate, si esto está avanzando, es verdad que yo coincido con la doctora, que esto todavía está en una fase muy inicial, pero avanzando muy rápidamente. De hecho, ya por internet te venden kits de modificación genética. Parece ser que de momento no funciona muy bien, pero ya te lo están vendiendo. Y esto además, te has apuntado a otro tema muy interesante, Iker, que esto puede crear todavía unas diferencias de clases sociales o de castas como nunca, porque habrá quien tenga los medios económicos, evidentemente, para poderse dotar de estas nuevas tecnologías, de estas modificaciones genéticas o de órganos a voluntad, de decir, oye, pues yo he nacido con cierta deficiencia física, no soy lo suficientemente fuerte, o me gustaría correr más rápido, y voy a, o tener un corazón que me permita hacer ciertos ejercicios y me lo voy a modificar. Y además, claro, imagínate lo que eso significaría socialmente, ¿no? Pero un poco podemos empezar a entrar en esa línea, una línea verdaderamente terrible, ¿no? Donde, claro, ya sería una superélite la que tendría opción o acceso a este tipo de avances. Pero esto pensemos, y la autora lo sabe muy bien, que ya en el mundo hay mucho mercado negro de órganos para trasplantes, ojo, y que se cree que en algunos sitios secuestran a personas, especialmente a niños, y se crían a personas solamente, con unas determinadas características, solamente para que luego sirvan de donantes. Así que imagínate lo que se podría llegar a hacer y lo que podrían llegar a hacer estas potencias para tener esa preeminencia en el campo de batalla. Se ha hablado incluso de granjas de humanos, ¿no? Sí. Para criarlos precisamente para donar, para que luego sean donantes de órganos. Hay algunas de las principales personalidades del mundo que hicieron informes sobre lo que en su momento sucedió, por ejemplo, en Kosovo, donde allí se mataba a personas para que sirvieran de donantes. Es decir, que esto es algo que es conocido en el mundo de los trasplantes. Afortunadamente tenemos que decir que en España tenemos una legislación absolutamente ejemplar, una vez más, tenemos que hablar también bien de nuestro país, absolutamente ejemplar y que es modélica en todo el mundo, coronel, en el ámbito de los trasplantes. Lo que vamos a los soldados transhumanos, a los transsoldados. Piensa que no hace muchos, ahora un par de meses, ni más ni menos que el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Ejército británico dijo que para antes de 10 años el 30% de su ejército serían robots. Y yo te digo que el otro 70% básicamente van a ser soldados potenciados física e intelectualmente. Humanos decir, modificados, transhumanos. ¿No? Y es parte precisamente de todos estos proyectos. Es que lo que está haciendo, además, no hace falta buscar tres pies al gato, simplemente entrar en la página oficial de DARPA, que te pone muchos de los proyectos que está subvencionando, porque en realidad DARPA, ellos no tienen investigadores, dan dinero para que se investigue sobre ciertos proyectos. Y decir, espectacular no, da miedo. Y dices, y eso es lo que nos dicen, que no estarán haciendo de verdad todas las grandes potencias. Que no hemos mencionado, no es tan difícil. Hacerles que no tengan ningún tipo de empatía en ningún momento. Pero fíjate, todavía es más. Algo que se ha demostrado que han conseguido en Estados Unidos es borrar recuerdos de la memoria a soldados que padecían precisamente del estrés postraumático después de venir de conflictos, de no guerras. Con el Neuralink. Pero que ya se había conseguido hace muy pocos días, se había conseguido que eran pensamientos y recuerdos inducidos, una vez inducidos, que a su vez luego se habían logrado borrar. Es decir, lo que está haciendo con el cerebro ahora mismo es espectacular.